Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Muy buena noche a mis amados hermanos del Instituto Bíblico REP. Les decimos bienvenidos en el nombre de Jesús a esta enseñanza de la fecha. No la grabamos en su momento por circunstancias de fuerza mayor. Estamos hablando del liderazgo práctico 1, su bloque 5. Presento excusas a nombre de la pastora ministra Elizabeth Gómez Bejarano. Por algunas circunstancias personales no está al frente de la enseñanza, pero como soy su esposo y somos una sola carne, entonces aquí estamos para complementar el trabajo y seguir adelante con la obra que el Señor nos ha asignado. Entonces, vamos a hablar de liderazgo práctico en el contexto de lo que el Señor nos ha permitido proyectar para esta época, este tiempo, estos momentos. Y bueno, confiemos en que la gracia del Señor nos permita cubrir las expectativas de todos ustedes, porque hoy con esta enseñanza se finaliza la materia de liderazgo práctico. Y al finalizar con la misma, pues queremos que sea de su total y absoluta buena recepción lo que se ha entregado acá. La verdad se ha hecho con el mejor cariño, con el mejor propósito, con la mejor intención. Liderazgo práctico. Perfeccionando a los santos para la obra del ministerio. Es el propósito como Iglesia Universal de Jesucristo en Colombia. Es una meta cumplir ese propósito. El Departamento de Educación, el Instituto Bíblico REP, la Escuela Ministerial Héctor José Cárdenas Ávila, el memorial fundador de nuestra iglesia en Colombia, el acuerdo colaborativo con la Universidad Teológica ECHAM de Puerto Rico, el aporte ministerial de Verdad y Fe. Nos unimos en el desarrollo de la misión de Dios, la Gran Comisión. Liderazgo práctico 1, bloque 5. Oramos para que esto sea guiado por el Espíritu Santo. Padre bueno y soberano Señor, en el nombre de Jesús, Señor de los cielos, te damos la alabanza, la gloria y la honra y nos presentamos a ti, bajo la convicción absoluta que no lo estamos haciendo bajo presión, por obligación, por conveniencia, por quedar bien, no. Lo hacemos, Señor, con la convicción absoluta de que nuestra voluntad es agradarte, Señor, contribuyendo en lo que nos corresponde en el desarrollo ministerial, Señor, que nos has asignado a través de la enseñanza. Te pido, Padre, que en esta hora abras el corazón, el entendimiento, Señor, de los hermanos que van a escuchar la enseñanza, para que ellos reciban el mensaje, Señor, y sean moldeados por el poder de tu Santo Espíritu, conforme a tu propósito, de acuerdo a tu plan, Señor. Que el carácter de Cristo sea formado en cada uno, Señor, de ellos y en mí mismo, Padre, conforme a tu voluntad santa, perfecta y agradable. Solo queremos, Señor de los cielos, agradarte a ti y ser útiles en tu mano preciosa, para alabanza de tu gracia y gloria a tu nombre. Amén. Amén. Liderazgo práctico. El creyente como líder. Esencial entender que el creyente como líder forma y acompaña. Tal cual. Forma y acompaña. Y hay un principio esencial cuando el creyente como líder entiende su rol de formar y acompañar. Hay unos ciclos que se cumplen.
con los pasos que se dan. Son como peldaños que se van subiendo. El primer ejemplo está en yo lo hago mientras tú observas. Como líder, doy el ejemplo. Doy ejemplo. Mateo 5:16, ¿qué nos dice? Y lo voy a leer. Voy a tomar acá una Biblia que tengo, que hace poquito la compré. La quiero estrenar con ustedes aquí, la primera vez que la uso en clase. Y vamos a leer Mateo 5:16 desde la Nueva Traducción Viviente. Permítanme, me ubico aquí en la Biblia, como es nueva. Entenderán ustedes que pues a veces se le pegan a uno las hojas. Pero aquí vamos operando la nueva Biblia. Quiero leerlo, Mateo 5:16, en una versión alterna, como Nueva Traducción Viviente, en un lenguaje contemporáneo. Y dice esta versión, Nueva Traducción Viviente de Mateo 5:16, en estos términos. Escúcheme, por favor. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. La Reina Valera dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así empieza en Reina Valera este versículo. Y Mateo 5:16 en una traducción dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen. Testimonio. Ejemplo. Yo lo hago, mientras tú observas. El segundo aspecto es, lo hacemos juntos, siempre bien. Yo lo hago mientras tú observas, pero tú debes observar que yo lo hago bien. Y si me equivoco y me doy cuenta, o alguien me hace caer en cuenta que estoy equivocado, tú te estás dando cuenta de lo mismo y por tanto te das cuenta que yo hago caso y corrijo. Importante eso, como líder, humildad. Aceptar que alguien con argumento te dice, no está bien, o hay que corregir, o hay que mejorar, o hay que agregar, hay que anexar, lo que sea. Pero tú escuchas. Entonces yo lo hago mientras tú observas. Paso número 2, peldaño número 2, uno avanza cuando lo hacemos juntos, siempre bien. Ahora hagámoslo juntos. Juntos. Primero lo hice yo y tú observabas. Ahora lo hacemos juntos y lo hacemos bien. Prevalece el principio de hacerlo bien, en excelencia. Lo que bien empieza debe continuar bien. Lo que bien empieza y bien avanza debe terminar bien. El peldaño 3 es, tú lo haces, yo observo. Ahora te toca a ti hacerlo, yo lo voy a observar. Es tu tercera vez. La primera, tú me miraste. La segunda, lo hicimos los dos. Ahora tú lo haces, debes aprender. Yo observo. Y esa es una primera fase interesante de 3 componentes, tres peldaños, 3 pasos. Ahora vamos a una segunda fase de otros 3 componentes, 3 peldaños o 3 pasos adicionales a lo anterior y más altos. Evaluamos juntos, corregimos juntos. En los tres primeros pasos estamos los dos. Evaluamos los dos. Corregimos los dos. Esto en tercera instancia, cuarta instancia, perdón. Pero en la quinta instancia, que te lo voy a hacer en una diapositiva en un color lila con letra blanca. En la quinta instancia, yo ya no estoy. Estás tú.
Tú lo haces mientras otro observa. ¿Te das cuenta cómo el ciclo se va generando para crecer? Tú lo haces mientras otro observa. Y cuando tú lo haces y otro observa, se da la explosión del crecimiento. Se da la suma, la multiplicación. Porque tú enseñas a enseñar. Enseñas a liderar. Así como yo te enseñé, ahora tú enseñas a otro. Y ese otro seguramente lo hará también con otro y así sucesivamente. Es el proceso del líder que forma y acompaña. ¿Por qué estos 6 pasos resumidos de esa manera? Uno podría profundizar mucho en torno a cada uno de ellos. Pero ¿por qué estos 6 pasos sintetizados así son importantes? En esencia porque el desarrollo del carácter de Cristo en cada creyente, como líder practicante de la verdad, va a confirmar la orden de la palabra que Dios nos ha dado, según Mateo 5:16, de testimonio y ejemplo. Esto en coherencia con lo que dice Filipenses 3:17. Y Filipenses 3:17 lo voy a leer aquí. Permítame, llego a Filipenses, ya estoy aquí, Filipenses 3:17. Filipenses 3:17 dice exactamente así. Hermanos, estoy en Reina Valera del 60. Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí. Hermanos, sed imitadores de mí. Ojo, sed imitadores de mí. Tan importante la forma como el apóstol Pablo enfatiza esto. Sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen. Oh, según el ejemplo que tenéis en nosotros. No voy a explicar el versículo. Voy a dejar para que tú mismo te lo expliques, lo mastiques y reflexiones. Pero sí lo quiero leer en Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir a Filipenses 3:17 en Nueva Traducción Viviente. Estoy llegando a Filipenses en Nueva Traducción Viviente. Ya estoy llegando. Como les decía, como es una Biblia nueva, que me enredan las hojitas todavía. Pero ya estoy aquí. Estoy llegando aquí, estoy por Colosenses y ya estoy aquí. Filipenses 3:17. Dice Filipenses 3:17 en Nueva Traducción Viviente. Dice así 3:17 de Filipenses. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. ¿Más claro? Lo vuelvo a leer. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Es muy claro, ¿no? El creyente como líder forma y acompaña como ejemplo. El creyente como líder influye siempre. Ojo, nosotros no podemos distraernos de una verdad esencial. Nuestra conducta influye en el entorno que estemos. Sí, señor. Sí, señora. Aunque no parezca. Miren, cuando miramos de los tantos mandatos que Dios estableció para Israel, hay uno que trascendía, y esto es válido hoy, más aún hoy, sigue siendo válido para la iglesia. Influenciar. Ser de ejemplo.
ser luz, atraer la mirada, llamar la atención, generar expectativa, hacer que la gente voltee a mirar. Deuteronomio 4, 4 al 9. Nos devolvemos a Deuteronomio, lo voy a leer en Reina Valera. Deuteronomio capítulo 4, 4 al 9. Dice así Deuteronomio 4 del 4 al 9. Atención a lo que dice acá. En virtud de la influencia que Dios dispuso que fuera para los suyos y que en virtud de ese principio desarrollasen su vida cotidiana. Deuteronomio 4 del 4 al 9. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos aún. Todos estáis vivos hoy, perdón. Mirad, ojo, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Ojo, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto te pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios juntos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Escuchen el 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Amén. Amén. Eso dice Deuteronomio 4, 4 al 9. Y en el mismo Antiguo Testamento, avanzando en los años y en el registro bíblico, Jeremías 15, 19 y 20 cita esto. Jeremías 15, 19, 20. Vamos a Jeremías, ya llega Jeremías 15, 19, 20. Dice así. Jeremías 15, 19 y 20. Dice así la escritura en Jeremías 15, 19, 20. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacar lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Vuelvo a leer esa parte final. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Atención. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Contundente lo que dice el Antiguo Testamento. Total. Esto lo corrobora Jesús en un mandato clarísimo registrado en Mateo 5:16 que ya leímos, pero lo vamos a volver a leer en Reina Valera. Está en Mateo 5:16 en todo lo que es el discurso del Sermón del Monte, o el Sermón del Monte como se conoce. 5:16. Es una instrucción de Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras,
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Importante. ¿Cómo se logra esto? En el Nuevo Testamento. ¿Cómo se hace posible llegar a ese nivel de influencia, de testimonio, de liderazgo, de injerencia con su vida, con su testimonio? No de manipulación ni de propósitos manipuladores, no. De ejemplo. Hechos 1.8 no lo dice. Hechos 1.8, yo sé que ya más de uno dice, sí, dice tal cosa. Perfecto, eso está muy bien que lo sepas de memoria. Pero permíteme, yo lo voy a leer en Reina Valera del 60. Hechos 1.8 dice así. Palabras de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos. Todo esto está registrado porque Dios desea influenciar al mundo con su pueblo obediente y leal. El pueblo debe ser obediente y leal. Eso es lo que está diciendo el Señor a través de lo que hemos leído de Deuteronomio 4:4 al 9, Jeremías 15, 19, 20, Mateo 5, 16, Hechos 1:8, y hay muchos más versículos en coherencia con lo que estamos tratando. Clarísimo. El creyente como líder influye siempre. Bajo la premisa anterior, ¿qué debe caracterizar al creyente llamado a influenciar mediante su testimonio y ejemplo? ¿Qué? Algo lo debe caracterizar. Algo lo debe perfilar. Algo le debe dar ese plus que lo destaca. Algo. ¿Qué? Bueno, hay algunas preguntas. Hay 9 afirmaciones a título de pregunta, pero hay una afirmación, una décima afirmación que se entiende que es la concluyente. Repasemos a ver. ¿Los años de antigüedad en el Evangelio? Pregunta. ¿Acaso por llevar más años en el Evangelio el creyente por eso lo hecho es influyente, es de buen testimonio? Los años de antigüedad en el Evangelio. Llevar tantos años de antigüedad en el Evangelio, muchos años de antigüedad en el Evangelio, te hace una persona de buen testimonio, digna de ser imitada. Ahí está la pregunta. Y la respuesta claramente es no. Otra pregunta. ¿Pertenecer a una determinada congregación? ¿Ser miembro de una reconocida mega iglesia? ¿O de una determinada iglesia? ¿O de un concilio X? ¿Por ese solo hecho eres digno de toda confianza y meritorio seguimiento? ¿Será? ¿Por ese solo hecho debo dejarme influenciar de tu testimonio de vida? La respuesta es no. No. Otra pregunta. Son preguntas válidas. ¿Ser el que más diezma y quien le presta a todos? ¿Tu capacidad económica? ¿Tu solvencia económica? ¿No tienes dificultades económicas? ¿Eres el hermano buena gente que presta, que invita al tinto, que invita a la gaseosa con pan, que invita a almorzar, que no tiene problemas con sus diezmos, que saca pecho porque el Señor lo bendice mucho? Ese solo hecho te da toda la razón y te da toda la solvencia espiritual y moral para influenciar y ser digno de imitarte. La respuesta sigue siendo no. Bueno, otra pregunta. ¿Ejercer un liderazgo local? ¿Eres el líder
tal área, en tal congregación, en aquella iglesia, de aquel concilio. Ejerces un liderazgo. Por ese solo hecho de ser el líder, tu influencia es válida, tu ejemplo es respetable, eres digno de ser seguido. Por ese solo hecho, ¿eso te perfila? La respuesta es no. No. Otra pregunta válida. Servir de una u otra forma en tu iglesia. Tú sirves en tu iglesia. Eres muy pilo sirviendo. Te gusta ser el primero para servir. Abrir la puerta, cerrar la puerta, limpiar la mesa, guardar la mesa, levantar la mesa, quitar la mesa, cuadrar el sonido, organizar el sonido, ir y venir. Servir de una u otra manera. Ese solo hecho te da estatus de influyente y meritorio ejemplo. La respuesta es también contundente, no. Total, no. Otra pregunta válida. Ser familiar del pastor o líder. Muy parecida a la anterior. Pero es que eres familiar del pastor. Primo, hermano, esposa, esposo, no sé. Eres familiar del pastor. O eres un líder puesto por el pastor porque eres de su confianza. Eso genera confianza a su vez para otros. ¿Eres digno de ser imitado? ¿Por ese hecho? La respuesta es no. Otra pregunta, válida. ¿Tener una bella voz o tocar un instrumento? Oh, qué maravilla de voz, qué habilidad instrumental, qué vocación para la música. ¿Suficiente? ¿Te gusta que te vean? ¿Te gusta impresionar? ¿Haces uso de tus dotes musicales y tus habilidades? ¿Es eso lo hecho da pie para que te tomen como ejemplo y digno de ser imitado? La respuesta es también no. No. Otra pregunta, bien interesante. Haber estudiado en instituciones bíblicas o institutos bíblicos, universidades teológicas, lo que sea, seminarios reconocidos, tener títulos, haber cursado no sé cuántos doctorados o diplomados o maestrías, conocer idiomas bíblicos como el hebreo, el griego, etc. Eres muy estudiado. Te has quemado las pestañas estudiando. Eres un erudito de las escrituras. ¿Ese solo hecho amerita que tú seas ejemplo y digno de ser imitado? La respuesta es no. No quiere decir que no estudies, pero la respuesta es no. Otra pregunta, válida. Recitar textos y pasajes de la Biblia. ¡Qué memoria tan prodigiosa! Es que tú recitas, es que te sabes el Salmo 119 completico, con puntos y comas. ¡Qué maravilla de memoria! Versículo que se cite, versículo que tú lo dices sin necesidad de abrir la Biblia. ¡Qué maravillosa forma de memorizar los versículos bíblicos! ¡Qué prodigio! ¿Eso es suficiente para ser influyente? ¿Para ser imitado? ¿Para ser seguido? ¿Eso te hace un líder de acuerdo a los propósitos divinos? ¿Ese es tu perfil? ¿Tu fuerte?
y con ello sacas pecho y te aplaudes? La respuesta es no. Hay un solo sí acá. O vivir la palabra en integridad y como testimonio ante todo aquel que le rodee. Y este es un sí. Vivir la palabra en integridad y como testimonio ante todo aquel que le rodee, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia. Vivir la palabra en integridad y como testimonio. Ese es un contundente sí. Que en ese hecho de vivir la palabra con integridad, en integridad y como testimonio, haya uno o varios de las preguntas que anteriormente presentamos, es posible, ¿verdad? Pero debe primar lo que está ya resaltado con amarillo. ¿Tienes algo o algunos de los verdes, pero no tienes lo que está en amarillo? Olvídate. No funciona así. Funciona lo que está en amarillo, ahí destacado en amarillo. Y seguramente eso que está ahí destinado para ser destacado en letra negra, resaltada y subrayada con amarillo, y que dice vivir la palabra en integridad y como testimonio ante todo aquel que le rodee. Ese hecho es factible que tenga integrados algunas cosas de las que se han dicho anteriormente, seguro, pero primero lo que está ahí. Vivir en integridad y como testimonio. Eso habla del amor a Dios, de la obediencia a Dios, del temor reverente a Dios, de ser obedientes a la fe y a la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace que un creyente como líder influya siempre. Ese es el perfil que Dios quiere que tú expongas. ¿En dónde? Con tu vida. En todo lugar, momento y circunstancia. Todo lo anterior para llegar a decir que el creyente como líder tiene fundamento. Debe tener un fundamento muy bien identificado. Vamos al Salmo 11. Vamos al Salmo 11. Como estoy grabando la clase, no tengo quien me ayude a leer. Pero voy a leerlo yo mismo. Salmo 11, del 1 al 3. Dice Salmo 11, del 1 al 3. Lo estoy leyendo acá. Dice así, escuchemos por favor. Salmo 11, del 1 al 3. Dice, atención, Salmo 11, del 1 al 3. De verdad, bien bonito ese salmo. En Jehová he confiado. Miren la afirmación, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a lo recto de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y ese mismo salmo, Salmo 11, no 111 sino 11, ese mismo Salmo 11, me vuelve esta hop, ya, estoy aquí, Salmo 11, del 1 al 3, de Nueva Traducción Viviente dice así, Salmo 11, del 1 al 3, en Nueva Traducción Viviente dice así, yo confío en la protección del Señor, así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? ¿Qué nos habla acá la palabra en este salmo, en ese segmento? 4 aspectos esenciales.
destaca, este es Salmo 11 del 1 al 3. Cuando se dice que el creyente como líder tiene fundamento. Claro, nosotros como creyentes debemos estar parados en el fundamento que es Cristo. Y este Salmo 11 nos destaca lo siguiente. El primer aspecto es que prima la firmeza, confianza y fe en el Señor. Lo primero que establece el segmento que hemos leído del Salmo 11. Firmeza, confianza y fe en el Señor. Eso es un hecho real. Ahí nos paramos. ¿Esto por qué? Porque no podemos desconocer que hay un asedio y ataques permanentes y esto es inevitable. Eso es una realidad, estamos en guerra espiritual. Hay asedio y ataques permanentes, es inevitable, nos van a atacar, nos van a asediar, por eso hay que estar firmes. Siempre. Y siempre habrá voces equivocadas y consejos dañinos. Siempre la gente se tomará la libertad de considerar que nos puede decir qué hacer. Hay gente que lo hace con noble propósito, indiscutiblemente sí. Pero no es la voz de Dios. Y muchas veces hablan sin que uno les pregunte un consejo. Sin que uno requiera una voz de aliento, un consejo o una sugerencia, ¿no? La gente muchas veces se acerca y opina. Y hay que hacerle caso, pero a la voz del Espíritu Santo. Y si buscamos consejo, hay que saber dónde se busca el consejo. ¿Por qué esto? Porque los fundamentos están ahí. Son necesarios entenderlos. Y el Señor siempre nos ha establecido multitud de consejeros alrededor. Para eso están los pastores. Para eso está el liderazgo. Pero ante todo, para eso está la Escritura. Y contamos con el Espíritu Santo. No podemos olvidar, mi amada familia, que sin fundamentos que permitan establecer valores y criterios sólidos, el creyente es débil. Se constituye en fácil presa para el enemigo y asume riesgos de volver atrás, de caer, de ser agredido. Bueno, una cantidad de situaciones nada amables. Los fundamentos son esenciales, tenerlos claros. Y cuando hablamos de los fundamentos, estamos hablando de los fundamentos de fe para salvación, que son los que nos hacen firmes en Cristo. Y hay que estar ahí bien cimentados. Segunda Timoteo 2:19, ¿qué nos dice? Vamos a ir aquí a Segunda Timoteo 2:19. Vamos a buscar Segunda Timoteo 2:19. ¿Qué pasó? Se me perdió Timoteo, ¿la? Carajo. Aquí está. Ya vamos a llegar. Uy. Y se me respondió. Segunda Timoteo 2:19. Ya lo encontré. Dice, atención. Segunda Timoteo 2:19. Pablo dice esto. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Vuelvo a leerlo y atención. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Ojo, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Sencillo. El Señor nos conoce. Y por tanto la orden es perentoria. Es un imperativo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No es si me parece. No es que lo voy a considerar, voy a ver qué siento. Lo voy a consultar con la almohada a ver qué. No, apártese de iniquidad. Ya. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ya. Dios nos enseña y capacita.
Nos ha dado al Espíritu Santo, quien nos invita sin restricciones y abiertamente ¿a qué? A entender lo de ese fundamento. El creyente como líder tiene un fundamento. ¿Y qué es? Para entender esto y vivir en este principio esencial, hay que permanecer llenos de su Santo Espíritu. Hay que permanecer buscando la llenura del Espíritu Santo. Número 1. Número 2. Hay que permanecer en su discipulado constante. Somos discípulos del Señor y el Espíritu Santo es nuestro discipulador permanente. Estamos en un continuo discipulado, en un continuo crecimiento. En consecuencia, estamos invitados abiertamente a desarrollar el proceso personal de santificación, un crecimiento constante en la fe y en la verdad. Ese proceso personal de santificación. Hay una santificación posicional porque estamos en Cristo. La salvación no lo da. Pero hay una santificación práctica que la da el ejercicio constante de nuestro ministerio, de nuestra vida como creyentes. Y eso se va perfeccionando hasta el día que el Señor nos llame a su presencia o nos arrebate con la iglesia. Entonces hay que crecer en la santificación. Hay que madurar. Hay que permitir al Espíritu Santo que moldee el carácter de Cristo en nosotros. Y número 4, estamos invitados, totalmente exhortados por parte del Señor, a crecer, madurar y dar fruto constantemente. Esa es nuestra meta, crecer, madurar y dar fruto. Y podríamos decir, ¿y qué hace que se enfatice tanto el fundamento sobre el cual está cimentada la vida de todo creyente? Si no es su inevitable influencia, sea pasiva o activa, porque tú influyes. Hermano, influimos con toda certeza, con toda seguridad. Así es. En mayor o menor cuantía, influimos. El creyente como líder, avanzando en esta secuencia que estamos expresando, en este bloque 5, el creyente como líder no puede olvidar 3 cosas. 3 cosas. 3. Número uno, el cristiano de nuestro tiempo cada vez más va encauzando su fe a una fría asistencia dominical al templo. Se va enfriando esto, se va volviendo costumbrismo. Eso es verdad. Veo uno ya iglesias muy pasivas, muy conformadas a este mundo. La misión de Dios y sus exigencias son relegadas a último plano. Y mucha gente dice, si queda tiempo, más adelante veremos. Se vuelve típico esa expresión y esa respuesta. Y se ve fluyendo ese evangelio tan light, donde todos caben, porque según ellos, Dios es solo amor. Dios te ama como eres. Ven al Señor porque Dios es solo amor. Y ahí quedaron. Esto porque, en segundo término, la fe evangélica cada vez más se reduce a un nombre, a una tradición. Es una moda o una conveniencia. Puro fariseísmo, la verdad. Religiosidad. Esto porque el estilo de vida distinto, acorde con los valores del reino de Dios, que el mundo quiere ver como la única alternativa, brillan por su ausencia. La gente acomoda a un Dios según sus necesidades. Acomoda un evangelio según sus pretensiones. Y esas necesidades y pretensiones están manejadas por la carne, por la emoción, por los sentimientos.
En tercera instancia, el dinero, las posesiones, el trabajo, estudio y los placeres merecen el mejor tiempo. Vivamos bien, pasémosla chévere. Y de ahí que nuestras iglesias están caminando en la negligencia y pasividad. Por ende, corren el riesgo de deslizarse del camino de la fe. Apostatar se volvió muy fácil hoy día. De esto debemos ser conscientes. Debemos ser conscientes y muy responsables, sabiendo que esto lo vamos a encontrar constantemente y nos vamos a enfrentar a lo mismo. Es una realidad. De ahí que hay que entender que el conformarse, la conformidad solo es útil al mundo. ¿Por qué, Pastor Daniel? En virtud de lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y entramos a un punto neurálgico de esta enseñanza y con lo cual vamos ya concluyendo toda la materia. Pero con esto va a quedar cosas muy puntuales en el corazón que nos hacen pensar y bastante. Voy a leer incluso desde Romanos 12:1 para tomar mucho mejor la idea. Pero enfáticamente Romanos 12:2 es el punto neurálgico. Romanos 12:1 dice así: así que, hermanos, Pablo no le está hablando a inconversos, le está hablando a la iglesia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué hay que hacer para eso? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué es lo importante para poder aplicar todo esto que hemos venido aprendiendo? Que el creyente como líder transforma su mente. ¿Sí? Transforma su mente. ¿Cómo? Con el poder de la palabra. ¿De qué manera? Dejando obrar al Espíritu Santo. ¿Cómo se logra? Buscándolo y obedeciendo. Porque sencillamente Romanos 12:2 nos está diciendo es que nosotros no nos adaptamos al mundo. No nos podemos adaptar al mundo. No nos conformamos a este siglo. No nos moldeamos al mundo actual. No vivimos más como vive todo el mundo. No seguimos la corriente del mundo en que vivimos. No le seguimos la corriente al mundo. No nos dejamos moldear según el plan y criterio de este mundo. No. Porque la orden y dirección de Dios es que no imitemos las conductas ni costumbres de este mundo. Hay que mantener los ojos puestos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. Ya habíamos leído Jeremías 15, 19, 20. Ahora vamos a volver a leer Jeremías 15, 19, 21. Amplio, vamos a volver a Jeremías 15. Tengan presente ese pasaje de Jeremías, por favor. Tengan presente el pasaje de Jeremías. Es muy importante lo que dice Jeremías, de verdad. Muy, muy importante. Jeremías. Dice aquí Jeremías 15. Y llegando ya al 15. 15. Pero del 19 al 21. Dice, vuelvo a leer.
Dice así Jeremías 15, 19 al 21. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, verás como mi boca, serás como mi boca, perdón. Mire mal, serás como mi boca. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Lo vuelvo a leer. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Jeremías 15, 19, 21. Reina Valera del 60. Y pues, como compré la Biblia Nueva Traducción Viviente, fue para usarla, ¿verdad? Entonces, miremos en la nueva Biblia Nueva Traducción Viviente cómo dice Jeremías. Vamos a buscar a Jeremías 19 al 20. Y Jeremías 15, acá en Nueva Traducción Viviente, Jeremías 15, 19 al 21, dice así. Atención. Dice así: esto responde el Señor. Jeremías 15, 19 a 21, Nueva Traducción Viviente. Dice: esto responde el Señor. Atención, mire cómo dice acá: si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Pelearán contra ti como un ejército en ataque. Pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán. Ellos no te conquistarán porque yo estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Sí, te mantendré a salvo de estos hombres malvados. Te rescataré de sus manos crueles. Amén. ¿Lo está diciendo el Señor? Su compromiso es su fidelidad. Él es fiel a su palabra. Él honra su palabra. Juan 8:32 dice, ahora nos vamos hasta el Nuevo Testamento. Y está hablando Jesús sobre lo que implica el ser discípulos. Juan 8, recordemos. Y Juan 8:32 cita la escritura en estos términos: y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Pero permítame lo leo desde el 31, para que veamos el contexto a qué se refiere, y tiene mucha coherencia con esto que estamos hablando, que el creyente como líder transforma su mente y no se deja moldear a este mundo, en virtud de lo que cita Romanos 12:2. Dice Juan 8:31. Atención. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire la connotación de la palabra discípulos, del hecho de ser discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única manera de conocer la verdad y ser libres en Cristo es siendo su discípulo.
Y para ser sus discípulos hay que permanecer en la verdad. La verdad se llama Jesucristo. Y permanecer en Jesucristo implica haber nacido de nuevo. Y haber nacido de nuevo quiere decir que hemos recibido la palabra de fe para salvación porque hemos creído en la obra sustitutiva de Cristo y reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso nuestra mente está transformada. Porque sabemos que acudimos a la Escritura para ello. Y dejamos obrar al Espíritu Santo en ese proceso transformador para que sea moldeado el carácter de Cristo y no la forma del mundo. De ahí que Gálatas 5.1 dice esto que es impactante. Gálatas 5.1. Miren lo que dice Gálatas 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En la libertad que Cristo nos ha dado. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La libertad de Cristo es en Cristo, en virtud de la verdad. Por eso no nos debemos dejar moldear de este mundo. Y eso es una batalla en la mente, de argumentos. Y para ello necesitamos la palabra obrando en nosotros. Pasando de la parte logos intelectual a la parte rema espiritual. Ahí está el Espíritu Santo obrando. Por eso, ese líder que transforma su mente, ese líder que es transformado para transformar y responde a aquel ciclo de yo lo hago, tú observas, lo hacemos juntos, lo haces tú, yo observo, y así sucesivamente para terminar enseñando a otros. Hay que entender perfectamente lo siguiente. Si nos paramos en Romanos 12.2, vamos nuevamente a Romanos 12.2. Vamos a Romanos 12.2, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados, renovación. Algo mejor, necesario, moderno, si lo podemos decir así. Novedoso, si lo quieres ver de esa manera. No nos quedemos atrás si quieres verlo en otro contexto. Renovarse, transformarse, renovarse, transformarse. Mire, vamos un momento, devolvámonos un momento a Lucas. Lucas 9:62. Lucas 9:62. Mire. Lucas 9:62 dice de esta manera. Para meternos todavía más en el contexto. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo vuelvo a leer y más despacio. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, para el reino de Dios, perdón. No se puede mirar atrás. Y para evitar mirar atrás, necesitamos la mente transformada. Para evitar mirar atrás, necesitamos conformarnos de acuerdo a la Escritura, a lo que hace el Espíritu Santo. Para evitar mirar atrás, necesitamos ser transformados. En la mente, en la palabra, en el campo de batalla primordial que es la mente. En ese orden de ideas, Colosenses 3:1-2 toma una relevancia muy particular. Colosenses 3:1 y 2. ¿Por qué? Veamos a ver. Colosenses 3:1 y 2 dice así. Miren lo que dice Colosenses 3:1 y 2.
Sí pues, habéis resucitado con Cristo. Mire la manera como es. Sí pues. Es como una pregunta retórica, a ver, ¿sí o no? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu verdad posicional? ¿En qué estás? ¿En qué andas? Como dirían los muchachos, ¿cuál es su cuento? ¿De qué me está hablando? Sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, que los actos correspondan a la verdad posicional que tiene. Y la verdad posicional que tiene implica a quién pertenece, a Cristo o al diablo. Si estamos en Cristo, pertenecemos a Cristo y miramos las cosas de arriba y las buscamos. Si estamos en el mundo y somos del diablo, pues las cosas de Dios no nos importan. Y estamos solamente fastidiando y siendo hipócritas. Y generando mal ejemplo y siendo un obstáculo y un tropiezo. Y la misma escritura dice que para aquellos que son tropiezo, más le valiera ponerse la rueda de un molino en su cuello y lanzarse al mar. No podemos jugar a ser cristianos. Conformarse o dejarse moldear del mundo implica un solo hecho lamentable, esclavitud. No nos podemos conformar a este mundo. Nos dejamos conformar, moldear, transformar por el poder de la palabra, que es muy diferente. Si nos dejamos conformar por el trabajo del mundo, somos esclavos del enemigo de la justicia. Y nos pisa el inmundo pie de Satanás. Nos esclaviza. Pero si nos dejamos transformar por el poder de la palabra, evidencia un hecho muy saludable en lo espiritual, que es la libertad y la libertad de Cristo. No os conforméis a este mundo. Necesitamos transformarnos y ser moldeados por el Espíritu Santo. Todo lo anterior conlleva que si entendemos bien lo que estamos hablando, lo que hemos aprendido a través de todo el curso, si lo aprendemos bien y lo hemos entendido, podemos ejercer autoridad con nuestro testimonio. Autoridad de orden espiritual. ¿Por qué? Porque toda persona escogida por Dios para que le sirva recibe vía delegación plena autoridad. Toda persona. Eso desde el Éxodo está perfectamente expresado en la Escritura. Vamos a Éxodo. Éxodo 3. Mira lo que es Éxodo 3. Génesis, cuando el Señor dijo a Adán y Eva que señoread, es autoridad. Pero Éxodo 3, 10 y 12 dice así. Éxodo 3, 10 al 12. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La tarea de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Claro, Moisés, Señor, me mandas a Faraón. Y Moisés conocía quién era el Faraón. Y él respondió. Dios le respondió a Moisés. Atención. Y él respondió, el Señor Dios le respondió a Moisés: ve, porque yo estaré contigo. Y esto se será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Pero digo,
porque yo estaré contigo. Orden directa de Dios. Vaya, amigo, que yo voy contigo, no te dé miedo. Tranquilo, chino. Yo estoy contigo. En ese orden de ideas, Dios también delegó en Jeremías. Vamos otra vez a Jeremías. Mire lo que el Señor le dijo a Jeremías. 1:5. Sé que muchos dicen, sí, yo ya me acuerdo. Vamos a leerlo para que lo recuerdes mejor. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Ojo. Y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Desde antes de ser concebido en el vientre de mamá, Dios ya nos conocía, nos había apartado y establecido una misión, asignado un ministerio. ¿Por qué todo esto? Porque Juan 15:16 nos da la respuesta total. Juan 15:16. Miren que este segmento de Éxodo 3, 10, 12, Jeremías 1:5, Juan 3, 15:16 te dan para una prédica, hermano. Total. Juan 15:16. A alguien le está soltando el Señor un mensaje para que prepare la prédica, hermano. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Delegación de autoridad. Porque Él nos llamó. Y Él nos envía. Y Él no nos envía al fracaso. Él nos envía al triunfo. A la evidencia de su poder y autoridad. En consecuencia, la persona debe entender la dimensión de su responsabilidad. Porque hemos dicho que toda persona escogida por Dios para que le sirva recibe vía delegación plena autoridad. Y la palabra nos lo ha confirmado. En consecuencia, la persona debe entender la dimensión de su responsabilidad. Y en el Nuevo Testamento, ya en un contexto nuevo testamentario, bajo el nuevo pacto, como iglesia, como creyentes, como piedras vivas, la Escritura nos dice así en 2 de Pedro 1:12. 2 de Pedro 1:12. Dice la Escritura en 2 de Pedro 1:12. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Perdón de ustedes. Segunda de Pedro 1:12. Dice la Escritura así, segunda de Pedro 1:12. Atención. Aunque todos ya sabemos, es necesario recordar y que nos lo recuerden. Y debemos recordarlo. Yo lo estoy haciendo en este momento. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hay que estarle recordando a la gente esa responsabilidad y esa autoridad. Por eso Tito 3:8 dice así. Vamos a mirar qué dice Tito. Y después de los Timoteos está Tito, ¿verdad? Sí, después de los Timoteos está Tito. Después de los Timoteos viene Tito. Vamos a buscar aquí. A ver. Uy, traspapeló esto aquí, hombre. A ver. Ya llegué. Tito 3:8 dice así. Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ejercicio de la responsabilidad. Reconociendo previamente la responsabilidad que nos ha sido asignada. Y si tú reconoces la responsabilidad que el Señor te asignó, estás reconociendo la honra que Dios te ha dado. Porque Dios no le asigna responsabilidades
a alguien que él no reconozca como hijo suyo y como digno de su confianza. ¿Qué tal? Devuelve la cinta un poquito y vuélvelo a escuchar. Somos dignos de la confianza del Señor porque somos sus hijos. Por eso Él nos asignó responsabilidad, porque sabe que somos capaces. Porque nos dio su Santo Espíritu. Somos parte de Él. Somos una extensión de Él. Porque somos la plenitud de Cristo, su cuerpo. De ahí que esa responsabilidad está plenamente ligada con su testimonio personal. Cada uno, hermano, con nuestro testimonio. A ver, ¿cómo lo digo? Con nuestro testimonio embellecemos o afectamos la responsabilidad que nos ha dado el Señor y con ello el nombre del Señor. Vamos a los Corintios, 2 Corintios. Vamos a 2 Corintios, después de los Romanos viene Corintios. 2 Corintios 6:3. 2 Corintios 6:3 dice así. 6:3 de 2 Corintios. Atención, es nuestra responsabilidad personal. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Cuidamos nuestro testimonio para que no vituperen nuestro ministerio ni afecten el nombre del Señor por causa nuestra. Vuelvo a leer 2 Corintios 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y ahí adelante, en 13:8, dice, 13:8, 2 Corintios dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Sí, hermano. Sí, hermano. Tu testimonio es vital. Es que a mí no me importa lo que digan los demás. No, sí te debe importar. Sí te debe importar. Sí. Porque si tú estás obrando mal y te dices creyente, ¿a quién estás deshonrando? No pienses en ti entonces. Y de hecho no deberías pensar en ti. Piensa en el nombre del Señor. Y ahí cambia todo. Ahí cambia todo. El creyente como líder ejerce autoridad con su testimonio, lo estamos diciendo. Y está el caso de David. Ya vamos a enrutar el cierre de la enseñanza con este ejemplo. David con su ejemplo, mediante errores y aciertos, produce una mezcla de sensaciones al estudiar su testimonio. Él descuidó su responsabilidad, pero hizo un ejercicio equivocado de su autoridad. David envió a los que quiso en ejercicios de su autoridad. David dispuso de la vida de la gente en ejercicios de su autoridad, pero David envió a la muerte a gente con el mal uso de su autoridad, porque no ejerció su responsabilidad. Todos recordamos el ejemplo de David con Urías Eteo. Urías Eteo, el esposo de Betsabé. Aquella mujer que se estaba bañando en la tarde, en la cual David, en vez de estar al frente de sus tropas en el campo de batalla, estaba en su terrado, en su terraza o en su palacio descansando. Y se levantó muy madrugado David a la 1 de la tarde. Muy madrugado a la 1 de la tarde se levantó David. Y salió al terrado a estirarse. Y entre las cosas que vio,
No vio la belleza de la naturaleza, no vio la belleza de los aves, no vio la belleza del sol, vio la belleza de una mujer. Y se quedó concentrado mirando la belleza de la mujer. Ahí el error, se quedó concentrado mirando. La historia la sabemos, que David mandó llamar, averiguó quién era ella y la mandó llamar. Y le dijeron que era la mujer de Urias y no le importó eso. Que era su error. Se metió con una mujer casada y casada con uno de sus hombres valientes, un miembro de su ejército, un hombre de su confianza y un hombre que daba la batalla por él, que daba la vida por él. No le importó eso. Abusó de su autoridad y no ejerció su responsabilidad. Conocemos la historia de cómo de manera cínica e irresponsable, en ejercicio de un abuso total, de manera totalmente irresponsable, como muchos políticos hoy. Él mandó llamar a Urias y Urias vino porque lo llamaba su rey. Se presenta a palacio y comienza a atenderlo. ¿De qué manera? Lo emborracha y lo manda a su casa para tapar el pecado. Porque ya había hecho venir a la mujer y bueno, ya sabemos la historia. Ay Dios. Y obviamente la gente del palacio y toda la gente del entorno sabía la situación, conocían el hecho. Eso ya era rumor. Ya se había difundido el mensaje. Y yo me atrevo a decir de alguna manera que Urias ya lo sabía. Pero Urias era un hombre recto, de carácter, fiel. He ahí el ejemplo de un hombre de carácter. En ejercicio de su responsabilidad, en ejercicio de su autoridad, de respeto a su rey, pero temeroso de Dios ante todo. No fue a su casa. A David le cuenta que no iba a su casa. Y así le para al rey, no, señor, ¿cómo voy a estar en la casa si las tropas están allá batallando? No, Dios me perdone, ¿cómo voy a ir a mi casa a estar en la comodidad y con mi esposa si allá la gente está batallando, está peleando la buena batalla y yo aquí? Ya sabemos la historia. ¿Qué ejemplo para David? La actitud de Urias. Y de ahí escribe aquella famosa carta. Y se la da en las manos a Urias para que se la lleve a Joab, el comandante que estaba allá en el frente de batalla. Y Urias se devolvió al frente de batalla y le entrega la carta a Joab, su comandante. Y en la carta David le instruye. Qué vergonzoso, hermano, lo mandó a la muerte. Algo que estratégicamente no se hacía, pero violentó su propia norma militar y violentó su doctrina militar y su principio de salvaguardar la vida de sus hombres valientes con tal de que muriera Urias. Qué vileza y qué bajeza la que David en ese momento. Y Urias no se opuso, porque Urias era un militar, experto, consciente. Y cuando él recibió la orden de irse al frente de batalla, al lugar que los mandan a batallar, él sabía que lo iban a matar. Él sabía que eso no era sostenible allá, él sabía que iba a morir, pero el hombre se fue y murió peleando por su rey, por su nación, por su honor y en obediencia y respeto a la autoridad delegada de Dios en su rey, pero ante todo por temor y amor a Dios. Y yo creo que este hombre se fue allá y batalló y murió porque sabía que su propio rey lo había deshonrado con su esposa. Testimonio. Ya sabemos la historia. Como después Natán confronta a David. Y la virtud de David fue haberse arrepentido. Hermano, el problema no está en cometer los errores y en pecar, está en reconocer, aceptar, arrepentirse y seguir adelante con el perdón de Dios. Pero las consecuencias hay que asumirlas. Y a David le tocó asumirlas. Todos estos ejemplos que están en la Biblia están para que entendamos que no podemos cometer los mismos errores.
Para eso están. Hace parte de la enseñanza del Señor. Cuidemos nuestro testimonio, hermano. Cuidemos nuestro testimonio, porque no podemos caer en los errores de David. Veamos la integridad de Urías y combinemos las cosas. La integridad de Urías, la fidelidad de Urías, la lealtad de Urías. Pero no la irresponsable actitud de David. Saquemos lo bueno, desechemos lo malo, porque en todo esto que estamos estudiando, lo que la Biblia nos enseña, nos dice también lo que no debemos hacer. Y lo que hizo David no es repetible. Eso no hay que hacerlo. El testimonio. David, con el abuso de su autoridad, genera un pésimo testimonio, sí. David involucra a gente inocente haciéndolos cómplices de su pecado, sí. David, con su responsabilidad actuar, se hizo transgresor de la ley de Dios, sí. David planificó cómo salir del impasse. Él sabía que había pecado, usaba su autoridad mal, sí. Mandó llamar a Urías, trató a Urías con falsa distinción, con hipocresía total. Quiso sobornar a Urías con trato preferencial. Lo puso bajo vigilancia. Se atreve a cuestionar a Urías, pero no por desobediencia, sino por lealtad. Insiste en atenderlo, pero ya sabemos la historia. El ejemplo lo dio Urías. David tenía autoridad en ese momento por su condición de rey, no por su testimonio. Imagínense, por su posición, no por testimonio. Y nosotros debemos tener autoridad por nuestra posición en Cristo y por nuestro testimonio de vida en Cristo. Porque David y Urías son orillas opuestas hablando de autoridad y testimonio. Urías tenía autoridad por su lealtad, sus acciones. Urías durmió junto a los siervos, fue humilde, él no fue a su casa. Urías no aceptó preferencias, pensó en sus hermanos, en sus soldados, en sus compañeros que estaban en batalla. La respuesta de Urías a David fue ejemplar, hermano. Vamos al verso 11 de 2 Samuel 11. Vamos a 2 Samuel. Vamos a 2 Samuel 11. Impresionante esto. 2 Samuel 11, verso 11. Voy a leerlo despacio. Miren lo que le... Ojo. Le está respondiendo Urías a su rey. Y el oponerse a un mal rey en esos tiempos era condenarse a muerte. Aunque tuviese la razón, si contradecía al rey, era su sentencia de muerte. El rey disponía de su vida. Pero mire lo que le dice Urías al rey David. Verso 11 del capítulo 11 de 2 Samuel. Destáquelo ahí, hermano. Subrayo. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, allá en la batalla. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Desobedeció a su rey y se lo dijo en la cara. ¿Con qué argumento tan contundente que David no lo contradijo ni ordenó castigarlo por su respuesta? Por eso Urías es ejemplo de principio e integridad. Increíble.
Increíble. Ahora, mis hermanos, con este cuadro de Urías, David, en aras de mostrar un parámetro de lo que es la integridad, el temor a Dios, la obediencia. Vamos por un 5 en el examen final. Busquen el 5. 5 lo tienen prácticamente ya listo, hermano. ¿Cuál es el examen final que mi esposa les envía? Realice un mapa conceptual en una hoja. Un mapa conceptual, un diagrama, ¿no? Representa en ese mapa conceptual, en ese diagrama, cómo aplicas en tu vida lo aprendido en la materia. ¿Qué es eso? ¿Cómo aplicas en tu vida lo aprendido en la materia? ¿Cuál materia, pastor? Esta, hermano. Liderazgo, esta que estamos terminando. Envió al WhatsApp 311-854-1438. 311-854-1438. Máximo plazo, próximo sábado, mayo 23. Con un gloria a Dios, damos por terminada la enseñanza de esta preciosa materia, porque no es una materia más de liderazgo, es una materia de exhortación a entender nuestra posición en Cristo para influenciar. Padre Santo y Soberano Dios, en el glorioso, poderoso y eterno nombre de Jesús, en este momento te decimos gracias. Gracias por la enseñanza que nos has transmitido a través de la ministra y pastora Elizabeth, a través de estos sábados en que hemos sido, Señor, moldeados por tu palabra preciosa en los temas tratados de liderazgo. Cómo influenciar al mundo, a las personas, en el entorno. En el ejercicio, Señor, de la obediencia a la fe y a la verdad, que demanda, Señor, ser hacedores de la palabra, testimonio de tu palabra, ejemplo de un evangelio que se vive con temor y reverencia. Y ahí estás tú, Dios de los cielos, obrando con tu Santo Espíritu, para que seamos luz en medio de tinieblas y que nuestra luz alumbre delante de los hombres. Padre, muchos de estas cosas, de estos temas, de estos asuntos tratados, los hemos escuchado antes. ¿Los hemos estudiado? Sí. Hasta nosotros mismos los hemos enseñado en reiteradas ocasiones. Pero más allá de esa realidad es que tanto lo aplicamos, que tanto lo vivimos. Y si tú insistes en enseñarnos estos temas, es porque necesitamos ser conscientes de la necesidad de aplicarlos, de vivirlos, de testificar a través de la obediencia a la fe y a la verdad de un Dios vivo, grande y maravilloso, y de una obra sustitutiva en la cruz para alabanza y gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por lo que has hecho con nosotros en estos sábados que nos has permitido crecer, madurar y dar fruto, con las enseñanzas por un lado del ministerio infantil de la pastora María Alejandra y del liderazgo de la pastora y ministro Elizabeth. Ahora, Señor, permítenos seguir deleitándonos con lo que tu Santo Espíritu hace en nuestras vidas, aplicar estos exámenes sencillos que nos demandas y continuar recibiendo tu formación, Señor, con las siguientes enseñanzas. Por cuenta del ministro y pastor Ricardo Barón Pérez, Epístolas Generales. Y por cuenta del pastor y ministro Daniel Hugo Pinto, Teología Sistemática 5, hablando de antropología bíblica y la obra del Espíritu Santo. Señor, gracias por amarnos como nos amas en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Un examen más? No. Un examen necesario de conciencia y verdad para alabanza y gloria del Señor. Más allá de una nota. Se trata de crecer, madurar y dar fruto. Mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.
Que el Señor les bendiga grandemente y la gracia del Dios eterno los lleve por una senda de victoria constante en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.